Nunca pensé que mi propia hija, mi sangre, me gritaría en la cara como si fuera una extraña. No verás ni un centavo de mi dinero, vieja bruja. La puerta de su mansión recién comprada se cerró de golpe, y mi maleta, que aún llevaba la etiqueta del viaje en autobús, cayó a sus pies con un estruendo seco. El cielo, como si quisiera subrayar la humillación, se abrió en lluvia. Me quedé ahí, en medio del camino empedrado de su jardín de diseño, empapada hasta los huesos, con el alma más rota que el paraguas roto que aún apretaba en la mano. No respondí. ¿Para qué? Sabía que cualquier palabra mía sería convertida en otra excusa para que me escupiera veneno. La había visto transformarse, lentamente, desde la hija dulce que me acompañaba a los turnos nocturnos en la cafetería hasta esta mujer fría, obsesionada con el lujo y el estatus. Pero nunca creí que llegaría a esto. A echarme como si fuera una plaga, una carga. Una semana antes, yo seguía cocinando para sus hijos, limpiaba la casa mientras ella saltaba de empleo en empleo, soñando con tener su propia marca de cosméticos. Yo le cubría la mitad de las cuentas, a pesar de que mis rodillas ya no daban para más. Pero lo hacía con gusto, porque ella había dicho 1000 veces: «Mamá, si algún día nos ganamos la lotería, lo primero que haré será comprarte una casa frente al lago». Sí, la lotería. ¡Qué ironía! Ese billete lo compré yo. Una tarde cualquiera, después de recoger huevos y pan, lo pegué en el refrigerador con el imán de la Virgen del Carmen. Me reí sola. ¿Y si este cambia nuestras vidas? Ella lo vio. Ella lo tomó. Nunca dijo una palabra. Días después, se apareció gritando, saltando de emoción. «¡Ganamos 10 millones, mamá!». Luego se fue esa misma noche. Ni una nota, ni una llamada. Me enteré por la vecina que la vio subir a un camión de mudanza a las 5 de la mañana. Y lo que es peor, empezó a presumir por todas partes. Redes sociales, fiestas, hasta entrevistas locales. Decía que ahora sí se había liberado de quienes la detenían. Y ahí estaba yo, viendo sus publicaciones, donde me llamaba parásito, mosca muerta, bruja pobretona. ¿Y qué otra opción tenía yo? Seguir agachando la cabeza como siempre, o levantarme. Fui a la gasolinera donde compré el billete. El cajero, un muchacho que siempre me llama doña, me reconoció al instante. Me mostró las cámaras. Ahí estaba yo, con mi abrigo gris, pagando en efectivo. Llamé a la oficina de la lotería. Iniciaron una investigación. Congelaron el premio. No le dije nada. Ni una palabra. Ella seguía celebrando. Compró autos, relojes, hasta se hizo una lipo. Mientras tanto, yo recolectaba pruebas con un abogado silencioso y eficiente. No por venganza, todavía no, sino por justicia. Porque ya no iba a permitir que nadie más pisoteara mi dignidad. Ni siquiera mi hija. Y esa noche, bajo la lluvia, afuera de su mansión, entendí algo. La traición más dolorosa no es la que viene del enemigo, sino la que llega disfrazada de amor. Pero también entendí otra cosa. Ella jamás revisó el nombre impreso en el billete ganador. Y eso, querida, fue su primer gran error. Una semana antes de que me echara como si fuera un mueble viejo, todavía vivíamos juntas. Yo cocinaba para sus hijos, le hacía los almuerzos escolares, incluso la despertaba con café cuando le tocaba una entrevista. Ella dormía hasta tarde, se quejaba del tráfico y pasaba horas planeando su marca personal. Cada semana era una nueva idea. Jabones artesanales, coaching espiritual, cursos de maquillaje. Nunca duraba más de un mes en nada, pero yo la apoyaba. Porque soy su madre. Y las madres, al menos las de mi generación, no sabemos abandonar. La casa no era grande, pero tenía historia. La compramos entre las dos cuando murió mi esposo. Yo había trabajado casi 30 años en una panadería, levantándome a las 4 de la mañana, amasando sin guantes en invierno. Con ese dinero pagué la mitad inicial. El resto, un préstamo a mi nombre. Pero, por cariño o ingenuidad, la casa quedó registrada a nombre de ella. Así, mamá, si un día me pasa algo tú no tienes que preocuparte por papeles. Ay, si hubiera sabido. Aún recuerdo la noche que compré el billete. Fue una tontería, de verdad. Estaba en la cola para pagar la leche, y el señor delante mío se llevó el último paquete. Me sentí tan frustrada, sí, por una simple leche, que compré el billete por impulso. A ver si por una vez en la vida tengo suerte, murmuré, medio riéndome.
Lo pegué en el refrigerador con ese imán chueco de la Virgen, como haciendo un pacto con el cielo. Ella lo vio. Estaba ahí cuando lo puse. Y esa noche, sin decir nada, lo desapareció. Yo no me di cuenta al principio. No reviso los números, nunca lo hago. Para mí esos juegos son como tirar una moneda al pozo. Pero entonces, vi la noticia en la televisión. Ganador anónimo del premio de 10 millones en nuestra ciudad. Y en ese mismo instante, algo me hizo girar hacia el refrigerador. El billete ya no estaba. No dije nada. Me senté, tomé mi taza de manzanilla como cada noche, y me quedé mirando la luz parpadeante del microondas. A la mañana siguiente, ella se levantó con una sonrisa demasiado amplia, y anunció que saldría temprano. Esa tarde volvió como si el mundo le perteneciera. Mamá, la suerte nos cambió la vida, dijo, pero el plural pronto desapareció. Habló de comprar, de viajar, de mudarse. Pero nunca dijo, ¿te vienes conmigo? Esa misma noche, empezó a empacar en secreto. Unos días después, ya no dormía en casa. Luego llegó un taxi con una señora en uniforme blanco, una niñera para los niños. Ni siquiera me lo pidió. Yo entendí, sin necesidad de palabras. Me estaban reemplazando. Y aunque dolía, guardé silencio. Porque a veces el silencio no es debilidad. Es espera. Es observar. Mientras ella se pavoneaba en redes con vestidos nuevos, yo recogía pistas, piezas, cabos sueltos. Sabía que algo no cuadraba, que esa suerte no era suya. Y en el fondo, sabía que ese billete había sido mío. Pero más que el dinero, lo que me dolía era otra cosa. Verla convertirse en alguien que ya no conocía. ¿Y qué otra opción tenía yo? ¿Rogarle? No. Esperaría. Y cuando la verdad saliera a la luz, no haría falta gritar. Solo mostrar el nombre impreso. Y ver su mundo venirse abajo. Ese día lo recuerdo con una claridad que me hiela la sangre. Había ido al supermercado por harina, mantequilla y una cajita de té de menta. Era jueves, mi día de hornear bizcochos. Me gustaba tener algo dulce para los niños cuando llegaban del colegio, aunque ya ni me daban las gracias. Mientras esperaba en la caja, vi el letrero de la lotería pegado con cinta, torcido como olvidado. Y ahí estaba. El premio acumulado en negrita, 10 millones. ¿Y si esta vez sí? Pensé. Ni siquiera lo planeé. Lo compré por impulso, como una de esas cosas tontas que haces porque sí. Lo doblé en 4, lo guardé en la bolsa del pan, y me fui a casa. Al llegar, lo pegué con un imán en el refrigerador. Me reí sola. Si ganamos, compro una casa frente al mar y me levanto a las 10 todos los días. Lo dije en voz alta, no porque creyera en ello, sino porque hacía años que nadie se tomaba el tiempo de imaginar conmigo. Mi hija estaba en el sofá, con una mascarilla verde en la cara y el móvil en la mano. No me miró, no dijo nada. Pero cuando pasé junto a ella para ir a la cocina, noté que algo en su mirada brillaba. Como si hubiera escuchado más de lo que parecía. Esa noche, cuando todos dormían, fui a servirme un vaso de agua. Me acerqué al refrigerador por reflejo, y lo noté. El imán seguía ahí, pero el billete ya no. Me quedé inmóvil. Miré en el suelo, dentro del basurero, debajo de los imanes. Nada. No dije una palabra. No. ACUSE con acento agudo. Solo fui a mi cuarto, apagué la luz, y recé una oración larga. No para que ganara, sino para que, si había ganado, todavía tuviera algo de alma para compartirlo. Pero no lo hizo. El anuncio oficial llegó 2 días después. Una persona de nuestra ciudad había ganado. Y ese mismo día, mi hija se vistió como nunca. Labios rojos, tacones, perfume caro. Salgo a hacer unas diligencias, dijo, y me guiñó el ojo. Esa noche no volvió a dormir en casa. No me lo dijo. Pero yo lo sabía. Había visto demasiadas veces esa cara. Esa cara que pone cuando consigue lo que quiere, y no piensa compartirlo. Después de eso, empezó el desfile de cajas. Primero las suyas. Luego, las cosas de los niños. Luego la niñera. Y yo me quedé allí, mirando cómo mi hija convertía su sueño en castillo, usando una llave que no le pertenecía, y ni una palabra de gratitud.
Solo silencio. O peor, indiferencia, podría haberla enfrentado ahí mismo. Pero no. A veces, el tiempo es más afilado que la lengua. Y yo, amiga, ya estaba afilando el mío. Porque ese billete llevaba mi nombre. Aunque ella aún no lo supiera. La mañana que descubrí que se había ido, la casa estaba demasiado silenciosa. Ya no se escuchaban los dibujos animados en la televisión, ni los gritos de los niños peleando por el cereal, solo el zumbido del refrigerador y un hueco en mi estómago. Mi vecina doña Cata fue quien me lo dijo. Vi una mudanza esta madrugada, como a eso de las 5. Camión blanco sin logos, ella salió sin mirar atrás. 5 de la mañana. Ni siquiera se despidió. Me senté en la mecedora, aún con la bata puesta y el cabello recogido a medias. Mantuve las manos ocupadas tejiendo, como hacía cuando me sentía más débil de lo que quería admitir. Pero esa vez el tejido temblaba en mis dedos. Fui a la cocina. Revisé los imanes. Nada. Volví a mirar el espacio vacío donde solía estar el billete. Era como si, al llevárselo, hubiera arrancado también una parte de mí. Mi hija ya no vivía aquí. Se había mudado, pero no dejó dirección, ni nota, ni mensaje. Solo se llevó a los niños y el billete. Esa fue su gran mudanza. Esa noche me serví una sopa ligera. Me costaba tragar. Me dormí temprano. O eso intenté. Pero a las 3 de la mañana, me desperté con una idea tan nítida como un flash. Ella nunca me dijo que compró un billete. Nunca lo mencionó. ¿Y por qué lo haría? Si el billete era mío. El único que había en esa casa. Encendí la lámpara de mesa, y me puse a revisar las bolsas del supermercado, donde solía guardar los tickets de compra, los recibos, los recordatorios. Quería ver si por alguna casualidad había guardado el número de serie. No lo encontré. Pero encontré otra cosa. El recibo del día que lo compré. Mismo día, misma hora, mismo número de caja. Eso fue lo que me dio el empujón. Al día siguiente, fui a la gasolinera donde lo había comprado. El muchacho del mostrador me reconoció. Doña Lidia, usted es la que siempre compra el té de jengibre y el billete de la suerte, ¿verdad? Asentí, con una sonrisa que no me salía del todo. ¿Y recuerda si lo compré hace 2 semanas, un jueves por la tarde? Él parpadeó, pensativo. ¿Ese día de lluvia? Sí, usted fue la última en la fila. Hasta se quejó porque le faltaba cambio. Sentí un alivio tan profundo que me dieron ganas de llorar. ¿Tiene cámaras? Pregunté. ¿Podría verificar si aún existe la grabación? Me prometió revisarlo. Anotó mi número. Dijo que lo llamaría el encargado. Esa noche no dormí. Pero no por tristeza. No. Por primera vez en semanas, sentí algo diferente. Claridad. Ya no era la madre abandonada, ni la mujer invisible. Era una mujer en pie de guerra. Y esta vez, el campo de batalla era la verdad. Porque no necesitaba rogarle nada a nadie. Solo demostrar lo que siempre supe. Ese billete llevaba mi nombre, aunque ella lo hubiera ocultado entre sus uñas recién pintadas. Volví a abrir el refrigerador, aunque ya sabía que no estaría allí. A veces, una parte de mí seguía esperando encontrarlo escondido bajo una receta vieja o detrás del imán de los niños. Pero no, el espacio seguía vacío. Como si se hubiera llevado también mis ilusiones, mi confianza, mis años. Pasé la mano por la puerta metálica. El frío me devolvió a la realidad. Ese billete no se había esfumado, alguien lo había tomado. Y esa alguien vivía conmigo. Había compartido mi mesa, mis noches de desvelo por los niños, mis últimos centavos para pagar la luz. Mi hija. No necesitaba pruebas para saberlo. Lo sentía en el cuerpo, como cuando sabes que viene una tormenta aunque el cielo esté despejado. La forma en que ella evitaba mirarme, su repentina urgencia de irse, su silencio cuando mencioné el número ganador. Todo apuntaba a lo mismo. Pero no basta con sentir. Hay que demostrar. Me serví una taza de manzanilla, como cada noche. Me senté en la mesa, esa misma donde hacía las cuentas del mes, y empecé a hacer una lista. Día de compra. Lugar. Hora. Testigos. Me sentí como en una investigación policial. Pero esto no era solo por el dinero, era por la verdad.
por lo que ella me había robado. La dignidad. Al día siguiente recibí la llamada del encargado de la gasolinera. Doña Lidia, tenemos el video, se ve clarito. Usted compra el billete y lo mete en su bolso. Me tembló el alma. ¿Puedo obtener una copia? Sí, claro, se la preparamos en un USB. No colgué sin antes preguntar otra cosa. ¿Tienen el ticket de caja de ese día? Él hizo una pausa. Tuvimos suerte, el sistema aún guarda los registros. Sale su compra, té, pan y un billete de lotería, exactamente a las 4:27 de la tarde. Colgué con las manos sudadas. Respiré hondo. Me acerqué al pequeño altar que tengo en la sala, donde conservo un relicario con una foto de mi madre. Ayúdame a tener fuerza, mamá, susurré. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Sabía que mi hija ya había empezado a mover el dinero. Lo veía en sus redes sociales, ropa de marca, cenas elegantes, y un nuevo carro color vino tinto con techo panorámico. Pero lo que más me dolió, fue verla publicar un mensaje venenoso. Al fin libre de parásitos emocionales. La suerte es de los valientes. Ahí ya no cabía duda. Me estaba apuntando con palabras que no necesitaban nombre. ¿Y qué otra opción tenía yo? Quedarme callada, como tantas veces. O hacer lo que debía. Fui a ver a un abogado. Llevé el recibo, el USB, y las capturas de sus publicaciones. Él me escuchó con calma. Cuando terminé, me dijo algo que no olvidaré. Señora, esto no solo es un robo. Es una usurpación de identidad económica. Usted tiene cómo probar que ese premio es suyo. Salí de la oficina más erguida. Como si los años se me hubieran quitado de encima. No iba a gritar. No iba a hacer escándalos. Pero cuando la verdad saliera a la luz, ella tendría que mirarme a los ojos y enfrentar lo que había hecho. Porque, aunque no lo supiera, esa fortuna no era suya. Y nunca lo fue. Los días siguientes, la vi transformarse. Como si la hubiera poseído otra persona. Dejó de hablarme, incluso por mensaje. Ya no me preguntaba si necesitaba algo, ni si tenía comida en casa. Pero en sus redes, vivía otra vida. Cenas con vino, brunch con amigas que antes ni la miraban, y ese lenguaje falso de los que quieren impresionar. Aquí, visualizando abundancia, cuando te liberas de la negatividad, todo fluye. Negatividad, así me llamaba ahora. Yo, que le cuidé a los hijos cuando ella lloraba por su primer divorcio. Yo, que vendí mis anillos para ayudarla a pagar la matrícula de esa carrera que nunca terminó. Yo era la sombra que ahora borraba de sus fotos con filtros y poses. No me enfrenté, no la llamé. Solo observé. Porque a veces el silencio es el arma más poderosa. Mis vecinas me preguntaban si me había ido de viaje. Ya no te vemos con los niños, decían. Yo sonreía, fingiendo que todo estaba bien. Me volví experta en mentir con los ojos. Pero por dentro, me preparaba. El abogado ya había iniciado los trámites. La oficina de la lotería estaba cooperando. Verificaron el video de la compra, el recibo, y congelaron el pago completo. Nadie podía mover un centavo hasta que se resolviera la investigación. Y ella, tan segura de su victoria, ni siquiera lo sospechaba. Un día, mi nieto mayor me escribió por WhatsApp. Abue, ¿por qué ya no vienes? Mi corazón se apretó. Quise decirle la verdad. Pero no. ¿No era tiempo aún? Respondí con una carita feliz. Y muy pronto, mi amor. Porque esos no tenían culpa. Pasaba las tardes en silencio, organizando papeles, armando carpetas, grabando todo. Me volví una detective de mi propia vida. Y mientras tanto, mi hija se hundía más en su mentira, creyéndose impune. Un domingo, publicó una foto en la playa, con un texto que me revolvió el estómago. Los que dudaron de mí ahora me miran desde abajo. Desde abajo. Yo la había criado para que nunca creyera en arriba ni abajo, sino en caminar al lado del otro. Pero ahora que se creía rica se olvidó de todo. ¿Y qué otra opción tenía yo? Me puse mi suéter más limpio, tomé mi bolsa de cuero viejo y volví al abogado. Me entregó un sobre con documentos importantes, la confirmación de la suspensión del pago, el informe del verificador de lotería, y la invitación a una rueda de prensa para anunciar el resultado oficial. El sobre pesaba. Pero no por los papeles, por lo que representaba.
Ese mismo día, compré un vestido nuevo. No uno caro, pero sí uno que me hiciera sentir digna. Me peiné el cabello. Me puse perfume. Porque esa versión de mí que ella enterró, la de mujer firme y silenciosa, estaba de regreso. Ella creía que el mundo le pertenecía, pero olvidó revisar el nombre que estaba escrito en ese pedazo de papel mágico. Y eso, mi amor, fue su sentencia. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi manzanilla, le di 2 vueltas con la cucharita y me senté en la mesa con el mantel bien alisado. Ese gesto siempre me ayudaba a pensar. Mientras el vapor me acariciaba la cara, repasé cada documento del sobre que me había dado el abogado. Todo estaba en orden. Lo tenía todo. La fecha de compra, la grabación, el recibo, hasta una copia firmada del informe del técnico de la lotería que confirmaba que la reclamación original no coincidía con la identidad del comprador. Ese billete, según todos los registros, era mío. Y sin embargo no lo celebré, no salté de alegría, ni grité. Solo me quedé allí, sintiendo una mezcla rara de justicia y dolor. Porque una madre nunca sueña con vengarse de una hija. Pero tampoco puede permitir que la pisoteen. Ella, mientras tanto, seguía celebrando. En redes, en cenas, en la casa que se había comprado antes de que el dinero estuviera realmente en sus manos. Invirtiendo en bienes raíces, decía. Yo sabía que todo estaba a crédito, adelantado por los bancos que creían en su historia de ganadora. No sabían que la historia estaba por caer como un castillo de naipes. Un viernes, publicó una foto con una copa en la mano y la leyenda. Cuando dejas ir a quienes solo te frenaban, el universo te recompensa. Sus amigas la felicitaban, una incluso escribió: siempre supe que eras una estrella. Qué bueno que cortaste con la energía vieja. ¿Energía vieja? ¿Así me veía? Ahí fue cuando supe que no había vuelta atrás. Llamé a mi abogado. Estoy lista para la rueda de prensa, le dije. No quiero que me den flores, ni cámaras en la cara, solo quiero que el mundo sepa la verdad. Que no soy ninguna ladrona, que el billete era mío desde el inicio. Él hizo todo con discreción. Coordinó con la lotería. Envió los comunicados. Organizó una sala pequeña pero digna. Yo no invité a nadie. No quería espectáculo. Solo justicia. Pero por dentro, sí sentía algo más. Una fuerza que no recordaba desde hacía años. Como cuando tuve que criarla sola, sin ayuda. Como cuando trabajaba doble turno para pagar su primer coche. Esa fuerza que te da el saber que, aunque te subestimen, tú sabes exactamente quién eres. Mi hija seguía sin enterarse de nada. Una noche, mientras cenaba en el hotel donde me alojaba temporalmente, la vi en la televisión del restaurante. La nueva millonaria de la ciudad revoluciona las redes. Salía hablando con voz firme, con ese aire de grandeza que no se le conocía antes. Este premio me cambió la vida, decía. Ahora puedo cuidar de los míos con más libertad. Cuidar de los suyos. Qué irónico. Bajé la mirada, tomé un sorbo de mi té y volví a mi habitación. Porque sabía que en pocos días, esa imagen que ella había fabricado se iba a derrumbar. Y no porque yo quisiera destruirla, no. Sino porque la verdad, cuando madura en silencio, cae con el peso de la dignidad. Y esa es una caída que ni el dinero puede amortiguar. No tuve que esperar mucho para ver su verdadero rostro, el que ya no disimulaba ni frente a extraños. Una mañana, me llegó una captura de pantalla por WhatsApp. Era de una publicación suya en Facebook, la foto, ella, en la escalera de su nueva mansión, rodeada de bolsas de diseñador. El texto: así luce la libertad, después de soltar la carga. Debajo, los comentarios eran aún peores. Una amiga escribió: qué bueno que te liberaste de esa señora. Y mi hija respondió con una carita sonriente y 3 palabras: vieja bruja inútil. Vieja bruja inútil. Me quedé mirando esas palabras durante varios minutos. No dolían como uno esperaría. Lo que dolía era el descaro. Que lo dijera sin miedo, sin vergüenza, sin siquiera intentar ocultarlo. Y eso, en lugar de derrumbarme, me dio más fuerza. ¿De verdad creía que yo iba a quedarme callada mientras me escupía en público? Después de todo lo que hice por ella, no respondí. No publiqué nada. Pero fui directo al abogado con las pruebas. Esto es difamación pública, le dije. Él asintió. Y también es útil para lo otro. Muestra malicia, desprecio, y 0 intención de compartir el premio. Refuerza su intención de fraude. Mientras tanto,
Ella seguía celebrando como si nada. Se hacía entrevistas, publicaba frases inspiradoras, hasta grabó un video con fondo de música instrumental diciendo que había roto ciclos de abuso generacional. Y la gente aplaudía. Qué poco sabían. Yo mientras tanto guardaba cada palabra, cada video, cada publicación. Mis carpetas electrónicas estaban más organizadas que sus discursos vacíos. Y entonces llegó el día clave. La oficina de la lotería me notificó. Habían concluido la investigación. El veredicto era claro. El billete había sido comprado por mí. Todo coincidía. Registro, grabación, hora, ticket, identidad. Programaron una conferencia de prensa para hacer el anuncio oficial del verdadero ganador. Mi nombre estaría en el micrófono. El suyo, en silencio. ¿Quiere avisarle usted misma?, me preguntó el abogado. Me reí sin ganas. ¿Para qué? Que se entere en vivo, como yo me enteré de su traición. La noche antes de la conferencia dormí poco. No por nervios. Era una mezcla de tristeza y resolución. Me preparé el vestido que compré especialmente para ese momento. No era ostentoso, pero tenía un corte elegante, clásico, que me hacía sentir completa. Miré mi reflejo antes de salir. No vi a una víctima. Vi a una mujer firme, entera, con la frente en alto. Ese día, mientras ella publicaba otra selfie diciendo, rumbo a una sesión de spa, yo caminaba hacia el edificio de la lotería, con mis documentos bajo el brazo y la conciencia limpia. No llevaba guardaespaldas, ni prensa propia, ni lentes oscuros, solo llevaba algo que ella había perdido hacía mucho. ¿Verdad? Mientras ella seguía publicando frases baratas sobre cerrar ciclos y soltar lo que no suma, yo firmaba papeles en la oficina del abogado. Cada firma era como un ladrillo más en la muralla que había construido entre su mentira y mi verdad. No sentí rabia. Sentí paz. Una paz rara. Sí, pero profunda. Como cuando dejas de nadar contracorriente y te dejas llevar por la certeza de que hiciste lo correcto. Ella no lo sabía aún, pero el escenario donde se pavoneaba como reina ya estaba desmoronándose. Esa semana fue clave. Me llamaron para confirmar detalles de la conferencia de prensa. Hora, lugar, presencia de medios. Quisieron saber si quería hacer declaraciones. Dije que sí, pero no un discurso. Solo unas palabras. No necesitaba convencer a nadie. Solo confirmar lo que era mío. Mi abogado me felicitó. Su compostura ha sido admirable. La mayoría de las personas en su lugar estarían gritando al mundo lo que pasó. Yo solo asentí. No era orgullo. Era cansancio. A mi edad una aprende que el ruido solo sirve para distraer. La fuerza está en el silencio. Mientras tanto mi hija parecía más segura que nunca. Hasta organizó una cena de celebración con amigos cercanos y un pastel con la frase, «Dios me bendijo por liberarme». Uno de sus invitados subió una historia diciendo, «Aquí con la más rica, más libre y más despierta». Pero lo que nadie sabía es que, en ese mismo instante, su premio seguía congelado. Ni un centavo había sido liberado. Y esa fue mi pequeña victoria secreta. Había aprendido a no gritar, a no dar explicaciones a quienes no las pedían con amor, y esa lección me había traído hasta aquí. El abogado me entregó una copia del informe final, ya firmado por todas las autoridades necesarias. Era oficial, legal, irrefutable. La lotería me reconocía como la compradora legítima, y ella no era más que una impostora que había intentado aprovecharse del lazo más sagrado, el vínculo entre madre e hija. Guardé el documento en una carpeta de cuero y lo metí en mi bolso, ese bolso viejo que había usado durante años y que tantas veces ella había despreciado. Te hace ver pobre, me decía, pero ahora, ese bolso llevaba adentro mi nombre limpio, mi dignidad intacta, y 10 millones de razones para seguir caminando con la cabeza en alto. En casa, me preparé un guiso sencillo. Amasé pan con mis propias manos. No por necesidad, sino por costumbre. Porque a pesar de todo, esa era yo. No una millonaria de redes, una mujer real. Con historia. Con cicatrices. Con fuego. Y mientras el pan se doraba en el horno, miré por la ventana y me dije algo que jamás pensé que diría. Estoy lista. Que venga lo que tenga que venir. Recibí la llamada un lunes por la mañana, mientras tendía las sábanas limpias en el patio. Señora Lidia,
dijo la voz del funcionario de la lotería. Queremos felicitarla. La revisión ha concluido. Usted es la legítima propietaria del billete ganador. Me senté en la banqueta junto a la lavadora con la sábana todavía en las manos. No lloré. No grité. Solo me quedé en silencio, como si necesitara que la tierra girara una vuelta más para entender lo que acababan de decirme. ¿Y ahora qué sigue?, pregunté. Hay una conferencia de prensa este jueves. Se anunciará oficialmente el resultado y, por supuesto, se le presentará como la verdadera ganadora. Después de eso, podrá decidir si desea recibir el dinero como pago único o en anualidades. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Me recosté contra la pared del lavadero, con la mirada fija en el suelo. Durante años soñé con un momento así, y ahora que estaba aquí, no se sentía como victoria. Se sentía como justicia, como equilibrio. Ese mismo día, fui al banco. Abrí una cuenta especial, protegida, asesorada por expertos. Pedí que todo fuera discreto. No quería lujos, ni escándalos, ni portadas en revistas. Solo seguridad, tranquilidad, control. Mi abogado me acompañó en cada paso. Me explicó los impuestos, los plazos, las decisiones. Yo escuchaba con atención, pero en el fondo pensaba en otra cosa. ¿Qué harás tú cuando te enteres que todo lo que construiste con mi billete era una mentira? Ella seguía tan confiada. Ese día publicó otra frase. Los que no suman, restan. A veces para ganar hay que cortar la raíz. Raíz. Así me llamó. Como si yo fuera una maleza que debía arrancar. Y yo, que había sido el tronco que sostuvo su vida cuando todo temblaba. No respondí. Pero esa noche, al cerrar las cortinas, hice una lista. Una lista pequeña, con cosas simples. Una casa con vista al lago, una cocina grande para hornear con los nietos, si algún día me lo permiten, un jardín con lavanda. Nada de jets, ni relojes de oro, solo cosas que me hicieran sentir en casa, finalmente en paz. Mi talismán, ese relicario con la foto de mi madre, lo llevé conmigo al banco. Lo apreté con fuerza mientras firmaba los documentos, porque aunque nadie lo viera, ella estaba ahí conmigo. Ella también había sido madre. También la habían traicionado. También había callado demasiado. Y ahora, después de tantas batallas calladas, por fin sentía que una mujer como yo también podía ganar. Pero no con gritos. No con humillaciones. Con papeles firmados, pruebas contundentes y una calma que venía de haberlo dado todo. Y aún así seguir de pie. La noche antes de la conferencia de prensa no dormí. No por nervios, sino por memoria. Me senté junto a la ventana, con la manta tejida por mi madre sobre las piernas, y dejé que los recuerdos vinieran solos. La vi otra vez, chiquita, con sus trenzas deshechas y los calcetines desparejados, corriendo hacia mí con un dibujo en las manos. «Eres mi héroe, mami», decía con letras torcidas. Lo había pegado en la pared del refri con el mismo imán donde después colgué el billete. Pensé en todas las veces que le escondí mis propios dolores para no preocuparla. En cómo vendí mi anillo de boda cuando se enfermó y necesitaba una medicina que no cubría el seguro. En cómo nunca dije que tenía hambre cuando le servía su parte más grande del plato. Pensé en cómo le enseñé a multiplicar con piedritas, cuando no teníamos para comprarle cuadernos. Y cómo me prometió, más de una vez, cuando crezca, yo te voy a cuidar, mamá, tú solo espera. Y esperé. Esperé años. Décadas. Y ahora, me llamaba bruja. ¿Y qué otra opción tenía yo? ¿Mirar hacia otro lado? ¿Dejarla creer que se puede pisotear a quien te dio la vida y salir ilesa? No. Esta traición no era solo económica. Era moral. Era el corte final a una madre que ya había sangrado demasiado por amor. La verdad es que, por un momento, dudé. Me pregunté si debía dejarlo pasar. Pensé en mis nietos, en el escándalo, en el odio que podría crecer entre nosotras como una maleza indomable. Pero entonces recordé esa otra noche, la del grito, la maleta en la acera, la lluvia empapándome mientras ella me decía, «No verás ni un centavo de mi dinero». Ese mi dinero, lo decía como si lo hubiera ganado limpiamente, como si lo hubiera sembrado, regado, cultivado. Y yo, la que lo compró, la que soñó por un instante con una vida digna, era ahora una usurpadora en su mente. Ahí entendí, no era solo por mí.
Era por todas las madres que han sido tratadas como sirvientas con apellido. Por todas las mujeres mayores descartadas como molestas, cuando ya no producen. Por todas las que han sido llamadas carga, bruja, loca, cuando lo único que hicieron fue amar. Así que tomé mi relicario, lo abrí, y le susurré a la foto de mi madre: «Mamá, no me temblará la voz. No esta vez». Y esa fue mi oración. No pedí venganza. Pedí fuerza. Porque al día siguiente, no hablaría una mujer rota. Hablaría una mujer que había vuelto a levantarse. No hubo invitaciones. No mandé avisos. No advertí a nadie. Solo confirmé la fecha y la hora con la oficina de la lotería, y me aseguré de llegar 20 minutos antes, con mi bolso viejo en una mano y el relicario en la otra, como escudo y testigo. El evento sería sencillo, sobrio, sin prensa sensacionalista ni cámaras amarillistas. Solo medios oficiales, los encargados del sorteo, representantes legales, y yo. No iba a ser una gala ni un espectáculo. Era justicia. Y la justicia no necesita aplausos. Mi abogado me guiñó el ojo al verme entrar. «Hoy cambia todo», murmuró. Yo asentí, sin sonreír. Mientras me ajustaban el micrófono y revisaban los papeles, pensé en ella. ¿Dónde estaría en ese momento? Quizá tomando café con espuma en algún restaurante costoso, probándose ropa que aún no había terminado de pagar, presumiendo ante sus amigas una fortuna que ya no le pertenecía. No lo sabía. Ni me importaba. Porque en ese instante, mientras los técnicos preparaban el audio y las luces, yo tenía algo que ella nunca tuvo. Respaldo. Pruebas. Y un nombre limpio. La sala no estaba llena, pero había suficiente gente como para dejar constancia. Me senté en primera fila, con el informe oficial sobre las rodillas. Sentí un cosquilleo en el estómago, no de nervios sino de calma. Como quien sabe que ya nada puede dañarla. De pronto el presentador tomó el micrófono. Agradeció a los asistentes, explicó el proceso de verificación, habló de los protocolos, y finalmente, pronunció mi nombre. La verdadera ganadora del premio mayor es la señora Lidia Mendoza. No hubo fanfarria. No hubo fuegos artificiales. Hubo silencio. Un silencio pesado, como el que cae después de un disparo. Tomé el micrófono. No tenía escrito. Solo H-A-B-L-E con acento agudo con el corazón. Gracias por estar aquí. Yo no vine a reclamar dinero. Vine a recuperar mi nombre. Ese billete lo compré yo, una tarde cualquiera, después de recoger el pan. Lo pegué en la nevera de la casa donde vivía con mi hija. Y días después, sin decir una palabra, ella lo tomó y dijo al mundo que era suyo. Respiré hondo. Vi a los reporteros tomar nota. Me dolió más su traición que la pérdida del dinero. Pero hoy con estos documentos, demuestro que las madres también sabemos defendernos. No con gritos, ni con insultos. Con pruebas, con dignidad. Dejé el micrófono sobre la mesa. Me levanté y regresé a mi asiento. Mi abogado me palmeó el hombro. «Lo hiciste», dijo. En mi bolso, el teléfono vibraba. Mensajes, llamadas, algunas de números conocidos, otras, no tanto. Y entre ellos, un nombre. El suyo. No contesté. Porque mientras ella aún no entendía lo que acababa de pasar, yo ya había cruzado la línea de regreso a mí misma. El video se transmitió en vivo desde la página oficial de la lotería. No fue trending topic, pero bastaron unos miles de vistas para que la noticia se regara como pólvora. Señora mayor identificada como la verdadera ganadora del premio de 10 millones. Hija había intentado cobrarlo en su lugar. No hicieron falta nombres. La gente ató los cabos rápido, en especial los que seguían a mi hija en redes. Las publicaciones, las fotos, los comentarios, todo apuntaba a ella. Y ahora, todo se volvía contra ella. Yo estaba en casa cuando explotó. No encendí el televisor. Solo puse a calentar sopa y me senté en la cocina, mirando el vapor subir del cazo. Mi teléfono vibraba sin parar. No contestaba. Solo observaba cómo llegaban los mensajes, uno tras otro. Hasta que sonó. Llamada de ella. No atendí. Volvió a sonar. Otra vez. Luego otra. Finalmente, lo apagué. Pero no tardó en llegar el mensaje. Una nota de voz. Lo escuché. Su voz era otra.
Gritaba. Lloraba. ¿Qué hiciste, mamá? Lo arruinaste todo. ¿Cómo te atreves? Es mi vida. Mi nombre está en todas partes. Tú no puedes hacerme esto. La apagué a mitad del berrinche. No porque doliera, sino porque ya no me afectaba. Esa no era mi hija. No la que yo crié. Esa era otra persona, una que se había dejado corromper por un pedazo de papel, olvidando todo lo que alguna vez dijimos que éramos. Volví a mirar el relicario en mi cuello. La foto de mi madre seguía ahí, tranquila, serena. Me acaricié el pecho con la palma de la mano, como buscando fuerza. Pero ya no la necesitaba. La tenía. La noticia se replicó en programas matinales, en páginas de internet, hasta en foros de chismes. La señora que recuperó su fortuna con pruebas. Algunos me llamaban la madre silenciosa, otros, la justiciera de la nevera. Me daba igual. Pero lo que sí me hizo reír, aunque fuera una risa amarga, fue ver cómo muchos de los que antes aplaudían a mi hija en los comentarios ahora se borraban, o la criticaban. Nunca me gustó su actitud, escribió una. Se veía falsa, dijo otro. Qué rápido cambia el viento cuando huele a escándalo. Y mientras ella intentaba borrar publicaciones y silenciar críticas, yo recibía llamadas de medios, revistas, incluso propuestas para contar mi historia en televisión. Las rechacé todas. Porque no necesitaba fama. Lo único que quise fue recuperar lo mío. Y ahora lo tenía. No grité, no golpeé, no amenacé. Solo hice lo que pocas veces se espera de una mujer de mi edad, decir mi verdad, y no moverme un centímetro cuando intentaron taparla. Ese día, mientras todos hablaban de la noticia, yo hice algo muy simple. Me fui al mercado, compré pan fresco, tomates, un poco de albahaca y volví a casa. La paz no suena, solo se siente. Y por fin, después de tantos años, la sentí. No pasaron ni 24 horas desde la conferencia cuando me llamó de nuevo. Esta vez, lo atendí, no porque quisiera escucharla, sino porque sabía que necesitaba cerrar el ciclo con mi propia voz. «¡Me lo robaste!», gritó sin saludar. «Eso era mío. Tú no hiciste nada, solo tuviste suerte. Yo fui quien lo convirtió en algo grande». Me quedé en silencio, escuchando cada palabra como si la estuviera viendo desde afuera. Ya no dolía. Solo sonaba vacío. Como un eco que rebota en una casa abandonada. Cuando por fin se calló, HABLE con acento agudo. Yo lo compré. Lo pegué en el refrigerador. Y tú lo tomaste en silencio. No me dijiste nada. No compartiste ni una migaja. Y ahora vienes a decir que es tuyo. ¿Tú no entiendes? Yo tenía planes. Una nueva vida. Tú solo lo ibas a desperdiciar. Sonreí, no por burla, sino por cansancio. Mi amor, no hay desperdicio más grande que la traición. Y tú tiraste a la basura algo más valioso que el dinero. Se hizo un silencio tenso del otro lado. Luego, con voz más baja, más venenosa, dijo: ¿Sabes qué? Vas a quedarte sola. Puedes tener el dinero, pero nadie te va a querer. Tus nietos van a crecer odiándote. Vas a morir en una cama fría con billetes pero sin abrazos. Respiré profundo. Me quité el relicario, lo puse sobre la mesa, y lo miré mientras hablaba. Ya estuve sola, hija. Estuve sola cuando me echaste a la calle, cuando tomaste lo mío sin preguntar, cuando me llamaste bruja en público. Y aún así, aquí estoy. En paz. Ella intentó replicar, pero ya no le di espacio. Y para que lo sepas, ya doné la mitad del premio. A refugios de madres solteras. A esas que no tiran a sus madres a la calle cuando ya no les sirven. Se quedó muda. ¿Te parece cruel? No lo es. Cruel fue lo tuyo. Lo mío es justicia. Colgué antes de que pudiera responder. No por venganza sino por dignidad. Porque entendí que no todas las batallas se ganan con confrontaciones. Algunas se ganan simplemente al negarte a seguir en el mismo círculo. Esa tarde mi abogado me confirmó que su cuenta principal había sido congelada por sospecha de fraude en la reclamación. Todo lo que había comprado en nombre de esa nueva vida estaba en revisión. Carros, muebles, propiedades, nada estaba realmente a su nombre. Todo se le escapaba entre los dedos. Y yo no hice nada más. No firmé denuncias adicionales. No busqué castigo. Solo dejé que el sistema siguiera su curso. Porque no hay peor golpe para un ladrón que ver cómo la víctima recupera todo sin levantar la voz. Y eso fue lo que hice. Mientras ella gritaba, yo simplemente dije adiós.
Lo que siguió fue rápido. Más rápido de lo que imaginé. Apenas se anunció oficialmente que yo era la verdadera ganadora, los bancos que le habían dado crédito empezaron a llamar. No tardaron en descubrir que había usado documentación ambigua para asegurar préstamos anticipados. En pocas semanas, le congelaron todas las cuentas. Todo lo que compró empezó a desmoronarse como castillo de arena. El auto de lujo fue devuelto. La mansión quedó en proceso de embargo. Las tarjetas de crédito se bloquearon. Y sus amigos desaparecieron como hojas al viento. Los mismos que le comentaban corazones ahora la ignoraban. Algunos incluso compartieron su historia en redes, como si fueran espectadores inocentes de una obra en la que jamás participaron. La última publicación que dejó en su cuenta fue una foto vieja con los niños, sin filtro, sin texto. Solo silencio. Yo no dije nada. No publiqué triunfos. No me burlé. Porque no sentí victoria. Sentí justicia, sí. Pero también una tristeza vieja, de esas que se asientan en los huesos. Porque ninguna madre sueña con ver a su hija caer. Pero tampoco sueña con que esa hija sea quien la empuje al abismo primero. Recibí llamadas de conocidos de primos lejanos que no veía desde hacía años. Todos querían saber cómo estaba. Algunos con tono curioso, otros con tono culpable. Respondí con cortesía. Nada más. El círculo que me rodeaba se había hecho más pequeño, sí, pero mucho más limpio. El abogado me avisó que la investigación por fraude estaba avanzando. Si queríamos, podíamos llevarla a juicio por intento de usurpación. Podemos exigirle indemnización, doña Lidia, me dijo. Pero yo solo negué con la cabeza. No necesito ni un centavo más, respondí. Lo que me debía no era dinero, era respeto. Y eso ya lo recuperé. Ese día cociné para mí sola. Un arroz con lentejas, como en los viejos tiempos. Puse música de los Panchos y barrí la sala al ritmo de los acordes. El sol entraba por la ventana como un viejo amigo. No necesitaba más. Ella, según supe, intentó hablar con algunas revistas. Quiso limpiar su imagen. Pero nadie quiso tocar la historia. Ya no era un rostro deseado. Ahora era un escándalo olvidado. Y yo, lejos del ruido, empecé a mirar casas cerca del lago. Con una cocina amplia, ventanas grandes y espacio para plantar lavanda. Nada ostentoso. Solo mío. Su mundo colapsó. Y el mío por fin empezó a florecer. Tocó la puerta una tarde gris, sin avisar. La reconocí por la forma de golpear. Apresurada, cortante, como si el tiempo le debiera algo. No corrí. No me apresuré. Caminé con calma hasta la entrada, como quien ya ha visto todas las tormentas y sabe que ninguna dura para siempre. Allí estaba. Mi hija. Despeinada, sin maquillaje, con una chaqueta prestada. Nada quedaba de la mujer brillante de Instagram, la reina de las frases motivadoras. Me miró con ojos rojos, pero no de tristeza, de enojo. ¿Ya estás feliz?, escupió. ¿Era eso lo que querías? ¿Verme arruinada? ¿Verme humillada? Me apoyé en el marco de la puerta. La miré con la misma ternura con la que alguna vez la arropé en las noches de fiebre. Y con la misma firmeza con la que le enseñé a decir, gracias, y perdón. No vine a pedirte nada, continuó. Solo quería que me dieras la cara. Porque tú me lo quitaste todo. Negué con la cabeza, despacio. Tú sola lo perdiste. Lo que me pertenece, lo recuperé. Sin mentir. Sin robar. Sin gritar. Ella frunció el ceño. Eras mi madre, debiste protegerme, no destruirme. Ahí por fin vi el fondo. No había remordimiento. No había autocrítica. Solo el mismo ego herido que la había llevado a robarme el billete, sin siquiera dejarme un vaso de agua. Fui tu madre, le dije. Y como madre, lo di todo. Pero ser madre no es ser esclava. No es permitir que me pisotees solo porque tú olvidaste quién te crió. Se quedó sin palabras por un segundo. Pero no por comprensión. Por frustración. Pensé que me entenderías, murmuró. Que lo harías por los niños. Ah, los niños, esos sí me dolieron. No verlos, no abrazarlos, no escucharlos reír por la casa. Pero no eran rehenes para obligarme a renunciar a mi dignidad. No uses a tus hijos como excusa.
Ellos merecen una madre honesta, no una que roba y luego culpa a todos menos a sí misma. Lágrimas corrieron por su rostro. Pero no de dolor, de impotencia. No tengo a dónde ir. No me moví. No tengo nada. La verdad es que sí tenía. Tenía el mismo punto de partida que yo había tenido. Y como yo, podía elegir si reconstruirse, o seguir buscando a quién culpar. Tomé aire. Apreté el relicario en mi cuello. Y dije una sola palabra. Adiós. Cerré la puerta con calma. No con ira. No con orgullo. Con paz. Porque entendí que hay puertas que deben cerrarse para siempre. No porque odies a quien está del otro lado, sino porque te amas lo suficiente para no permitir que entren otra vez con los mismos gritos. Ella se fue. Y yo, por fin, me quedé sola. Pero esta vez, sola, en libertad.